el curso. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar la clase sobre comercio de servicios. Esta clase está dividida en dos partes. La primera es la lección 1, que es de contexto e importancia del comercio de servicios. Y la parte 2 es la lección que se refiere a medidas y modo de suministro. Este primer tema, que es el de comercio de servicios, nos va a ayudar un poco a contextualizar la temática de este curso. Si bien el objetivo final del curso es que ustedes conozcan cómo se regula a nivel internacional el tema del comercio de servicios y la inversión, pues es bueno entender un poco cuál es la importancia que tiene para nosotros el comercio de servicios, tanto a nivel global como a nivel nacional. Entonces, vamos a empezar con un recordatorio. Yo sé que ustedes ya por sus cursos de mercancías ya han tenido contacto con un tratado internacional, pero como en este curso vamos a ver muchos conceptos legales, creo que es importante que repasemos los básicos de un tratado internacional. Esos conceptos que ustedes tienen que saber a la hora de hablar, ya sea de un TLC o del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. Entonces, vamos a ver estos principios. Es una expresión de consentimiento. Un tratado internacional es como si habláramos de un contrato entre dos países, ¿verdad? Implica que hay obligaciones que asumen ambos países. Normalmente es una obligación de lo que llamamos recíproca, ¿verdad? Se obligan a lo mismo. Otras veces puede estar diferenciada. Recuerden que en un tratado el papel aguanta lo que se le ponga, ¿verdad? Y los estados, al ser soberanos, pueden asumir cualquier obligación. Obviamente que al asumir obligaciones los estados tienen en consideración digamos, sus necesidades y sus prioridades de política pública, pero al final lo que hacen es expresar en el papel o en la letra del tratado cuál es su voluntad y a qué se compromete. Perdón, voy a cerrar la puerta. Lo segundo que es importante considerar es que se asumen derechos y obligaciones. Entonces, ¿qué significa un derecho? Significa que le puedo pedir al otro país que cumpla lo que puso en ese tratado, ¿verdad? Eso es un derecho a reclamar la obligación del otro país. Pero también hay obligaciones. Entonces, por ejemplo, si en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Costa Rica se obligó a liberalizar el sector de seguros, eso es una obligación y hay que cumplirla, ¿verdad? Y si no se cumple, tiene implicaciones de obligación internacional, ¿verdad? Estados Unidos me puede poner un procedimiento internacional para reclamarme el cumplimiento. Lo segundo es que hay un principio en derecho internacional que es el cumplimiento de buena fe. Por eso es que ustedes ven que aunque a los países no les guste, normalmente cumplen la letra del tratado. O normalmente están preocupados de no estar violando sus obligaciones. Les voy a poner un ejemplo. En los tratados de libre comercio, nuestros socios comerciales no están monitoreándonos a Costa Rica todo el tiempo de si estamos cumpliendo o no las obligaciones del tratado de libre comercio, ¿verdad? Normalmente lo que ocurre es que la entidad gubernamental encargada de la implementación del tratado está monitoreando ese cumplimiento. Entonces, por ejemplo, en COMEX nosotros estamos muy pendientes de la normativa y de los proyectos de ley. ¿Por qué? Porque revisamos que no vayan a ser contrarios a nuestras obligaciones internacionales. Y eso es cumplimiento de buena fe. Eso es que el país se preocupa por cumplir sus obligaciones. Lo segundo es que no puede invocarse el derecho interno para no cumplir. Esto tiene que ver con la jerarquía del tratado. El tratado está por encima de las leyes. Y en esa jerarquía, entonces no se puede decir, no, es que no voy a cumplir con esta obligación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, porque resulta que hay una legislación que no me lo permite. Esa congruencia con la legislación la tengo que ver antes de negociar. Antes de asumir una obligación cuyo cumplimiento es de buena fe, tengo que fijarme, ¿verdad?, como país, que no está contradiciendo el derecho interno. Porque después no se puede alegar ese derecho interno para no cumplir. Y retroactividad significa que no hay un cumplimiento para atrás, ¿verdad? Simplemente se asume a partir
Entonces, el tratado se negocia, después de que se negocia, lo aprueba la Asamblea Legislativa, y con la aprobación de la Asamblea Legislativa y el cumplimiento de algunos procedimientos administrativos, se entra en vigor, ¿verdad? Y ese tratado, las obligaciones son a partir de la entrada en vigor de ese tratado. Otra obligación es, y esta es muy importante, ¿verdad?, es que se obligue el Estado, no un gobierno. Entonces, el gobierno de Carlos Alvarado no puede decir, no, es que yo no voy a cumplir las obligaciones en el TLC con Colombia, porque ese TLC con Colombia se negoció y se puso en vigor en el gobierno de Luis Guillermo Solís o en el de Laura Chinchilla. Eso no es una excusa válida. El Estado, que es el soberano, que es el que asume las obligaciones, tiene que cumplir, ¿verdad? Y no puede decir, no, es que eso es del anterior presidente. Eso no es una excusa válida, ¿verdad? En el derecho internacional. Ya esto lo había dicho, jerarquía superior a las leyes, y lo negocia el Poder Ejecutivo. O sea, lo negocia el Ministerio de Comercio Exterior, ¿verdad? Y el Ministerio de Comercio Exterior, tomando en cuenta, digamos, la coordinación con otras instituciones, va a decidir cuáles son las prioridades de política comercial y asume obligaciones. Lo que pasa es que para que esas obligaciones se conviertan en obligaciones para el país, tiene que pasar por la aprobación del Poder Legislativo. Y un último principio que me gusta mucho rescatar es que al interpretar un tratado internacional es muy importante tomar en cuenta la integralidad del tratado. Entonces, no solo si nos preguntan qué obligaciones tiene Costa Rica en materia de servicios financieros, no me voy a ir nada más al capítulo de servicios financieros, voy a leer todo el tratado de manera integral. Entonces, en este sentido, va a ser importante leer el preámbulo. El preámbulo, si bien no son obligaciones concretas, el preámbulo ayuda a interpretar porque el preámbulo refleja cuáles fueron las intenciones de las partes. Entonces, es importante ir a ver cuál es. Esto sirve mucho para poder definir el objetivo y propósito de ese tratado. Después, también va a ser importante leer el capítulo de comercio de servicios, que es un capítulo general. Va a ser importante leer el capítulo de inversión para ver si hay o no una exclusión de los servicios financieros. Voy a tener que leer el capítulo de servicios financieros y también voy a tener que ver cuáles fueron las reservas o excepciones que se hicieron en los anexos de medidas disconformes. Adicionalmente a eso, voy a tenerme que ir a ver el capítulo de excepciones generales, que yo creo que ya todos ustedes lo han visto en materia de mercancías. Entonces, el capítulo de excepciones generales, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas tiene un capítulo de excepciones generales? Y porque al fin y al cabo me ayuda a interpretar un tratado. Ya. Sí, refleja algunos aspectos sensibles o algunas razones por las que no podría no cumplirse temporalmente un tratado. Por ejemplo, ¿qué? Acuérdense que aquí no vamos a hablar de mercancías. No sé, sectores, entonces. Acuérdense que sectores, eso sí es válido, sectores de servicios sensibles, pero esos sectores de servicios sensibles los vamos a ver reflejados en los anexos. ¿Qué tipo de disposiciones tiene un capítulo de excepciones generales? Es muy probable que ustedes lo hayan visto en el marco del GATT. Si no recuerdo si era relacionado con, o sea, otra era relacionado con la protección más que todo el país, digamos, como que... Seguridad nacional, por ejemplo. Sí. Ajá. ¿Qué otras cosas eran como excepciones generales que podían ser? ¿Protección de qué? De la moral pública, protección del medio ambiente, de la salud y vida de las personas. Eso también le va a aplicar al comercio de servicios. Entonces, puede ser que si hay un peligro para la seguridad nacional, el país temporalmente decida no aplicar una obligación del tratado y puede utilizar el capítulo de excepciones generales como una excusa para no cumplir, ¿verdad? Ok, vámonos ahora un poquito más específico a qué es un servicio. Un servicio, yo dudé en poner esta filmina, porque estas son las características tradicionales de un servicio.
y la tecnología nos está cambiando, y ustedes me van a ir diciendo cómo, pero cuando vean mi explicación, la tecnología está cambiando un poco este concepto de servicio. Es un producto intangible, yo creo que eso se mantiene, ¿verdad? Es algo que se puede comerciar, ¿verdad? Yo puedo ir y pagar un semestre de la universidad, entonces estoy dándole un valor económico a ese servicio, pero no lo puedo oler, no lo puedo tocar, ¿verdad? No lo puedo sentir, entonces es un bien, es un producto intangible, ¿verdad? Pero son acciones, ¿verdad? Y en el momento que yo hago esa acción, hay un proveedor que da el servicio y un consumidor que lo consume. Por eso es que se dice que el servicio y el consumo, la producción y el consumo son simultáneos, ¿verdad? Se presta el servicio, inmediatamente el consumidor lo consume, y si el consumidor no lo consume, se perdió, no se puede almacenar, ¿verdad? Como almacenaríamos en un inventario. Ahora, veamos esto en el mundo actual. Esto de la simultaneidad y el no poder guardar un servicio. ¿Cuál sería como una excepción a eso? Por ejemplo, por ejemplo, si la contabilidad es aquí y la empresa es en otro lado y yo puedo hacer muchas cosas y obviamente hay diferencia de horario. Entonces yo le mando las cosas y cuando la persona llega al trabajo donde esté, me van a estar todas las cosas que yo hice aquí. Exacto, lo almaceno en un correo electrónico. Lo subo a Binario. Lo subo a la nube, ¿verdad? Entonces, es cierto que, por ejemplo, el servicio de transporte no lo puedo prestar en esa modalidad, ¿verdad? Se consume y se produce y se consume simultáneamente, ¿verdad? Yo voy pago un servicio de transporte y inmediatamente lo que me dan es la posibilidad de poder montar mi mercadería en un barco y la trae al país de destino, ¿verdad? Entonces ya ahí se prestó el servicio de forma simultánea. Con la tecnología, por eso les digo, se van dando excepciones. Son heterogéneos, ¿verdad? Es difícil estandarizar y hay alta variabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy un servicio bancario, el consumidor no siempre pide lo mismo. Y además, quien presta el servicio no siempre da el mismo servicio. ¿Por qué? Porque lo tiene que dar con distintas características dependiendo de lo que le pidieron. Vean que no es lo mismo cuando yo compro, no sé, un stock de piñas, ¿verdad? O cuando yo compro 100 libros, van a ser lo mismo. ¿Cuál podría ser una digamos, excepción a esto que nos da la tecnología? ¿A dónde puedo yo pensar en que hay esto de que el servicio no es heterogéneo? ¿A dónde creen ustedes que siempre les darían el mismo servicio? Programación. Podría ser el mismo software para todo el mundo, ¿verdad? Sin excepción, ajá. Netflix es como un servicio también y a todos se les dan las mismas. A todo el mundo, ¿verdad? Eso está disponible ahí. Entonces, como que la tecnología también nos hace cuestionar, ¿verdad? Esta definición tradicional del servicio. Lo otro que es importante que les comente es que toda esta regulación del comercio de servicios está muy vinculada a los bienes. ¿Por qué? Y aquí yo sé que aquí dijimos que no íbamos a hablar de bienes, pero lo cierto es que a nadie se le hubiera ocurrido regular a nivel internacional los servicios si no fuera porque se empezaron, algunos países empezaron a dar cuenta que los servicios eran esenciales para el comercio de mercancías y que a veces la barrera para el comercio de mercancías no estaba en el bien en sí mismo, no estaba en los aranceles, no estaba en la calidad del producto, sino que la barrera estaba en solo barcos nacionales pueden transportar estos productos y no hay barcos suficientemente buenos. O resulta que para poder concluir un negocio, entonces necesito a las telecomunicaciones, y resulta que las telecomunicaciones malísimas, porque solo hay una empresa que la da el monopolio y no hay ningún incentivo para que mejoren el servicio. Entonces, cuando se empieza a ver que los servicios son esenciales para el comercio de mercancías, algunos países dicen, debería de haber reglas internacionales para los servicios. Entonces, sí me parece importante que sepamos que el servicio puede estar o no vinculado con un bien tangible. A veces
el servicio, digamos, va a estar vinculado con el transporte de una mercancía, o como les decía, con un servicio de telefonía, pero otras veces va a ser el servicio en sí mismo. ¿Cuál es un caso como de un servicio que se presta solito, que no depende de una mercancía o no ayuda a una mercancía? Como tal vez una capacitación. Servicios de docencia, de capacitación. Alguien antes mencionó la contaduría, ¿verdad? No necesariamente la contabilidad va a tener que ver con el manejo de las mercancías, puede ser la contabilidad de otro servicio, ¿verdad? Pues tenemos un contador que tal vez les hace las cuentas a un médico, ¿verdad? Le hace la contabilidad a un médico. Entonces vean que aquí no está, el servicio no está en función de un bien, aunque podría estarlo, y también es válido. Veamos un poco cuál ha sido la evolución del sector servicios en el mundo. A veces, yo sé que los servicios por ser intangibles cuesta un poco como darle la importancia que tienen. A veces los damos por un hecho. La verdad, la electricidad, el agua, el internet, todo, ¿verdad? Todos los servicios a los que estamos expuestos, la misma universidad, uno lo da por un hecho y uno no piensa, mira, es que esto es un negocio. Y este negocio implica comercio y este negocio tiene posibilidad de exportarse. Pero cuando ya vemos que los servicios están siendo uno de los principales sectores económicos en muchos países, también es un gran generador de empleo y auxiliar de la producción. Vean que en términos de valor agregado representa el 50% del comercio mundial, ¿verdad? Entonces esto del valor agregado, que es cuando yo veo el valor de un bien, no solamente en lo que vale ese bien, sino en todo, por ejemplo, cuando le tomo en cuenta el diseño, el mercadeo, la publicidad, el transporte, ¿verdad? Ese bien que tal vez era, no sé, una caja de leche, ¿verdad? O un litro de leche de un productor en Boaz de la abuela, cuando le voy sumando, tal vez no sé cuánto costará un litro de leche en el productor inicial, pero digamos que 50 colones, le voy sumando el transporte a la planta, después le sumo el diseño, después le sumo el empaquetado, ¿verdad? Por ejemplo, si este Tetrabric va a tener más valor, después le sumo el marketing que se hace de ese producto en El Salvador, después le sumo la exportación en El Salvador, ¿verdad? Ya no vale 50, vale 150, ¿verdad? Entonces, en términos de valor agregado, ¿verdad? Ya representan el 50% del comercio mundial. Vean que en muy poco tiempo, en 10 años, aumentó muchísimo, de 2.5 a casi 5 billones de dólares. Recuerden que billones en español es como lo que llaman trillones en inglés, entonces es muchísimo dinero. Luego, 2/3 del comercio de servicios globales se origina en países desarrollados, pero en las próximas vitrinas vamos a ver cómo los países en desarrollo van dándole más, van digamos tomando más y más protagonismo. ¿Por qué? Porque los servicios en buena medida ocupan menos inversión inicial que construir una planta para empaquetar leche, ¿verdad? A veces, desde el garaje de una casa, un par de muchachos pueden hacer un videojuego, lo exportan a Estados Unidos, hacen un montón de plata a partir de esa exportación y la inversión inicial fue nada, ni la luz pagaban porque los papás le pagaban la luz, ¿verdad? Entonces, los países en desarrollo han visto que esta es una forma en que pueden un poco generar más ingresos. Veamos el caso, por ejemplo, de los centros de llamadas o de los call centers, ¿verdad? India, un país con muchísima pobreza, ¿verdad? Ha visto en este tipo de servicios una opción, ¿verdad? De generar ingresos para su población que de paso habla inglés, ¿verdad? Las principales exportaciones, transporte, viajes y servicios relacionados con los negocios.
El sector de viajes es turismo. Entonces, el turismo es uno de los principales sectores donde hay exportaciones en el mundo. Vean aquí en la evolución del comercio de bienes y servicios, vean qué constante ha sido la evolución del comercio de servicios, ¿verdad? Con una tendencia creciente. Creo que es importante mencionar es que en la crisis, ¿verdad? Desde 2008-2009, los servicios se recuperaron muchísimo más rápido que el comercio de bienes, ¿verdad? El impacto en el comercio de bienes fue más fuerte, lo pueden ver aquí, fue más fuerte que en el área de servicios. Esto era un poco lo que hablábamos, las contribuciones por sector, y aquí vean la diferencia en valor añadido. Entonces, si vemos las contribuciones del sector servicios en valor bruto, o sea, por ejemplo, cuando solo se presta un servicio, cuando uno ve el servicio nada más como el servicio de contabilidad, ¿verdad? Si lo vemos solo, ¿verdad? Un servicio solito, ¿verdad? Vemos que es el 23% del comercio, del comercio mundial. Pero si lo vemos en valor añadido, o sea, cuando tenemos un bien al que le dimos valor, porque tiene mercadeo, porque tiene publicidad, porque tiene sector de contabilidad y todo, vean que va teniendo un peso mucho mayor en la economía global. Aquí nada más es un ejemplo de lo que les hablaba antes, las exportaciones mundiales de servicios. Vean que hay una tendencia a crecer, ¿verdad? Y lo que les hablaba antes, que en muy poco tiempo se ha casi que duplicado, ¿verdad? Veamos un poco por regiones, lo que les comentaba antes. Vean que el comercio de servicios es sumamente importante para Asia, ¿verdad? Asia tiene un peso muy grande en el comercio de servicios global. Aquí está Europa, este es el comercio de servicios entre países de la Unión Europea, que es muy fuerte, América del Norte, y los aportes de Centroamérica, el Oriente Medio y África. Veamos ahora cómo ha cambiado la participación de los países en vías de desarrollo en el comercio de servicios. Lo que les decía antes, es una opción. Y además es una opción que en muchos casos implica poca inversión inicial, ¿verdad? No requiere inversión en establecimiento, en generar una planta o poner un establecimiento comercial. Entonces vean, en 1995 los países en desarrollo tenían una participación del 27%. 20 años después, estamos hablando de una participación del 37% de los países en vías de desarrollo. Y vean cómo los países desarrollados han perdido un poquito de terreno, ¿verdad? A pesar de que siguen siendo los grandes exportadores y los grandes productores de servicios, como lo pueden ver acá. Vean las exportaciones de servicios de Estados Unidos son mucho mayores que lo que podemos ver aquí en las economías en vías de desarrollo. Sin embargo, vean que aquí tenemos países asiáticos donde el comercio de servicios está teniendo un crecimiento muy acelerado. Aquí nada más para que vean cuál ha sido más o menos el crecimiento anual. Esto es para números del 2016, ¿verdad? Lo último yo creo que hay ahora es el 2017, ¿verdad? En estadísticas, pueden verlas aquí en este documento de la UNCTAD de estadísticas. Vean que ha habido crecimiento en la parte de telecomunicaciones y servicios de información y comunicación. Esto es bien importante porque es un sector que tiene mucho que ver con tecnología, ¿verdad? Y no necesariamente la tecnología requiere grandes inversiones, como les decía. Vean también que los servicios relacionados con propiedad intelectual y con facilitar los negocios, ¿verdad? También han tenido crecimiento, ¿verdad? Y finalmente, un poco para que veamos que a veces damos, lo que les decía al principio, que a veces damos por un hecho cuando compramos un producto, ¿verdad?
o cuando se vende un producto, damos por un hecho los servicios que están involucrados. Pero si ustedes ven en este mapa, para vender y transportar un producto, vean todo lo que estuvo involucrado en las distintas partes del mundo que han estado involucrados, servicios que han estado involucrados, variedad de servicios y en distintas partes del mundo. Y así funciona la economía de servicios hoy en día. Hoy en día, gracias a la tecnología y gracias al internet y a las comunicaciones, obviamente, todo esto puede interactuar, ¿verdad? Compro, esta empresa compra un seguro en Noruega, ¿verdad? Produce en China, compra un seguro en Noruega, paga una empresa de transportes singapurense, ¿verdad? Paga en Latinoamérica toda la parte que es de publicidad y marketing, luego tiene un call center en América del Sur para digamos, atender consultas de ese producto. Entonces vean que hay muchísima interacción y esto es como lo que quiero que veamos de la vida real, porque este curso también tiene mucho teoría. Este curso, tal vez en algunos momentos vamos a ver como la teoría tal y como está en un tratado internacional. Y la verdad que lástima que la parte 2, que es mucho más práctica, sea un énfasis, ¿verdad? Porque nos obliga a ver la teoría en este curso y hacer la parte más práctica en el próximo. Pero también es importante que ustedes entiendan la teoría muy bien para que después puedan aplicarla en la práctica. Para que cuando ustedes un cliente les haga una pregunta sobre ¿existen limitaciones al comercio de servicios de publicidad en Costa Rica? Ustedes puedan tomar esa teoría y, ¿verdad?, sumar los distintos factores y poder responder esa pregunta. Entonces esto nada más un comercial de cuál es uno de los objetivos de este curso, ¿verdad? Que aunque sea teórico, que aunque vamos a verlo basado en un tratado, ¿verdad? Vamos a ver el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio relacionado con los servicios, es una herramienta para ustedes, para que ustedes después puedan responder preguntas de sus clientes o puedan hacer una negociación de servicios dependiendo de lo que se dedique. Aquí nada más pasando al tema del contexto en Costa Rica, vean que nosotros estamos en los primeros 50 lugares de exportaciones de servicios. Entonces Costa Rica ha sido muy exitoso en convertirse en un exportador de servicios, ¿verdad? Entonces, comparativamente, ¿verdad?, estamos en el lugar 39. ¿Y qué significan los servicios para Costa Rica? Significan es el 75% del Producto Interno Bruto está vinculado con el sector servicios, ¿verdad? Esto incluye comercio interno y comercio, ¿verdad?, y exportaciones. Han tenido un 9,3% de crecimiento en los últimos 10 años. Entonces, ¿verdad?, vean cómo nuestra economía ha cambiado, ¿verdad? La estructura de nuestra economía ha cambiado de ser una estructura que se basaba principalmente en agricultura a que hoy está muy basada en el sector servicios o manufactura avanzada. Que de paso la manufactura avanzada depende muchísimo del sector servicios. También los servicios representan el 75% del empleo total, ¿verdad? Ese es un número para 2016. Yo creo que el número para 2017 no lo han sacado, lo puedo revisar. Y en 2016 las exportaciones de servicios representaron el 45% del total de las exportaciones. Entonces, a veces cuando nos preocupamos un poco por sectores sensibles, ¿verdad?, o los bienes, nos olvidamos de que están todas estas exportaciones que el país también necesita impulsar, tal vez no necesariamente protegiendo sectores, sino impulsar de otras maneras. Por ejemplo, impulsar una política de ciencia y tecnología, ¿verdad? Porque entre más impulso que se utilice la ciencia y la tecnología y que la gente innove, ¿verdad?, más producto de exportación voy a generar. ¿Por qué los servicios? Denme un ejemplo de una exportación de servicios. ¿Qué se les ocurre que es una exportación de servicios? Yo sé que es muy difícil imaginárselo porque no la monto en un barco y la recoge alguien más en otro país. No sé,
Exactamente, eso es una exportación. ¿Y por qué es una exportación? Porque puede ser como, digamos, la persona que esté aprovechando este servicio puede estar en cualquier otra parte del mundo y desde acá se puede estar dando. Exacto, entonces al igual que con las mercancías, el productor está en Costa Rica y el consumidor está en otro país del mundo, ¿verdad? Y entonces eso calza perfectamente la definición de una exportación, ¿verdad? Es un producto que va más allá de las fronteras. Y vean qué importante que para 2016 las exportaciones de servicios fueron un total de 8.719 millones de dólares. Los principales sectores donde exporta Costa Rica, turismo. ¿Por qué el turismo es una exportación? Porque el consumidor chileno es ni un habitante del territorio. Exactamente, el consumidor se traslada a Costa Rica, ¿verdad?, a consumir el servicio en Costa Rica y se va, ¿verdad? Entonces al final esa compra de un servicio se la hizo un consumidor extranjero. Entonces el turismo no aplica para, por ejemplo, que yo pica, vivo en la feria, para una casa. No se toma en cuenta eso. Eso no sería una exportación, ¿verdad? Porque el consumidor es un nacional del país y está en el país, ¿verdad? Aquí la exportación, y esto es un punto muy importante, la exportación ocurre porque hay un movimiento del consumidor del servicio a consumirlo en Costa Rica y un movimiento que pasa a las fronteras. ¿Cómo hago para no sesgar la estadística del consumo extranjero? Lo calculo sobre las visitas internacionales. Mira que no sé cómo hace el Banco Central eso. El Banco Central, me imagino que el Banco Central sí calcula con base en quienes ingresaron a Costa Rica, digamos, con la intención de turismo. Yo me imagino que la estadística viene por ahí, pero es una pregunta muy interesante. La verdad que nunca se le ha hecho al Banco Central. ¿Cómo hace para separar el turismo, los números, digamos, de turismo nacional y de turismo internacional? Yo me imagino que lo hacen con números de licitación, que digamos toda esa información que se da cuando se ingresa al país. Otros servicios empresariales. Este es un sector de servicios que es muy importante para nosotros porque aquí están todos estos servicios que dan muchas transnacionales que son de back office, ¿verdad? Que se dan desde Costa Rica y son servicios para empresas, ¿verdad? Y la información o el procesamiento de información se traslada a otro país. También están aquí en otros servicios empresariales, el Banco Central incluye la contabilidad, por ejemplo, o el alquiler, ¿verdad? Si yo tengo un negocio donde mi servicio es alquiler de maquinaria, ¿verdad? Entonces eso también es otros servicios empresariales. Muy importante para Costa Rica y van a ver que en los próximos años el número de exportaciones de servicios de informática e información va a superar al número de viajes, ya lo sigue muy de cerca, ¿verdad?, al sector turismo. ¿Cuáles son estos servicios de informática, información y telecomunicaciones? Bueno, uno, telecomunicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si se dan servicios satelitales, por ejemplo, eso va a ser un servicio de telecomunicaciones. Si viene una empresa extranjera, ¿verdad?, viene, por ejemplo, Telefónica, y se instala en Costa Rica y da servicios a través de presencia comercial en Costa Rica, eso es también eso sería una importación, ¿verdad? Porque más bien importaron de España la empresa que se instaló en Costa Rica y al mismo tiempo esa empresa eventualmente podría dar servicios desde Costa Rica, que ya sería una exportación. También son importantes para nosotros los servicios de transporte y los servicios de transformación, que es todo lo que ocurre, digamos, cuando viene la materia prima y aquí se transforma en Costa Rica, ¿verdad? Es un servicio de transformación, no se genera de cero, ¿verdad? Sino que se transforma, se hace un empaquetado, por ejemplo, del producto y se reexporta. Creo que aquí el dato importante es que nosotros tenemos muy buenos números para ser un país en vías de desarrollo. Por ejemplo, el crecimiento de nuestras exportaciones es superior al promedio mundial.
resumo cuál ha sido la evolución de las exportaciones de bienes y servicios. Vean que somos el tercer exportador latinoamericano de servicios modernos, primero en términos per cápita. Entonces, nuevamente, vean cómo el sector de servicios de tecnologías de la información y comunicación, ¿verdad? Que es producción de software, por ejemplo, diseño de páginas web, diseño de videojuegos, todos esos servicios que están relacionados, digamos, con computadoras, ¿verdad? O con informática, caen dentro de estos servicios modernos, que es donde Costa Rica ha destacado, digamos, si los comparamos con algunos otros países que tienen nuestro mismo nivel de desarrollo, e incluso con algunos países desarrollados. Y finalmente vean la importancia de los servicios en la inversión extranjera directa. Y aquí nada más les pido que vean este número. En 2010, el 6% de la inversión extranjera directa era en el sector servicios. Y vean que en muy poco tiempo se convirtió en el 29%. Usa el número 2015 porque traté de actualizarlo y aún estos números no están actualizados. Pero me parece igual que es importante destacar el crecimiento en cuestión de 5 años, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una estrategia país muy exitosa de concentrarnos en atraer inversión extranjera directa en el sector servicios y en el sector de manufactura avanzada, ¿verdad? Entonces, por citar un ejemplo, tenemos un Intel que invierte en Costa Rica en un laboratorio de innovación versus manufactura, ¿verdad? Digamos que sus operaciones de manufactura las trasladaron, pero vieron una oportunidad en tener aquí un laboratorio de diseño y de investigación y desarrollo. Entonces aquí, CINDE, que es la agencia de promoción de las inversiones, de la inversión extranjera, se ha concentrado mucho en buscar empresas que quieran venir a Costa Rica a instalarse para prestar servicios, ¿verdad? Entonces, esto uno lo puede comparar con otros países donde el fuerte ha sido atraer inversión para la explotación de recursos naturales. Entonces, son diferentes enfoques de desarrollo. Hay países que lo que pasa es que tienen muchísimo recurso natural explotable, ¿verdad? Por citarles un ejemplo, Chile con sus minas o con su pesca, ¿verdad? Tienen muchísimo recurso y han decidido explotarlo. Costa Rica, digamos que ha optado por un modelo diferente, por un modelo, digamos, ustedes saben que hay una moratoria de minería. Entonces, la minería, chao, no se puede atraer inversión en minería, no se puede atraer inversión en explotación petrolera, ¿verdad? Tendemos a tener un montón de parques nacionales y entonces pues tampoco traemos inversión para explotación de recursos madereros. Entonces el país se ha enfocado mucho en explotar estos recursos naturales de otra manera, ¿verdad? Esto, digamos que la razón de esto son decisiones de política pública a través del tiempo. Y luego yo diría que todo este tema de atraer empresas, digamos que se concentran en servicios o en manufactura avanzada, sí es una apuesta muchísimo más enfocada de los gobiernos, pero digamos porque hay una estrategia del Ministerio de Comercio Exterior con CINDE de que digamos de buscar o preferir esta inversión. Ahora, si quiere venir un extranjero a poner una fábrica de zapatos, viene, cumple con la legislación y la puede poner, ¿verdad? No es que le decimos que no a esa otra inversión, pero digamos que la proactividad está en el sector de servicios. Y yo creo que eso, digamos, tiene como resultado este tipo de números. Finalmente, comentarles un poquito de las dificultades para cuantificar el comercio de servicios. Aunque las metodologías van mejorando, y de hecho se han hecho muchísimos estudios, grupos de trabajo, grupos institucionales, trabajo entre distintas entidades internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la UNCTAD, el Banco Mundial, pues el comercio de servicios tiene algunas limitaciones para ser cuantificado. Y estas limitaciones se relacionan un poquito con las características que vimos al principio.
¿verdad? Por ejemplo, el servicio no siempre es el mismo, ¿verdad? O casi nunca es el mismo, más bien. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Decir, le asigno el mismo valor a todos los servicios. También es difícil saber si fue el mismo servicio, ¿verdad? Si decimos, se vendieron 100 millones de dólares en servicios de contabilidad y se vendieron 100 millones de dólares en servicios de auditoría, es difícil decir cuál era realmente contabilidad, cuál era realmente auditoría, ¿verdad? O unos países consideran un tipo de actividad contabilidad y otros países lo consideran un tipo de contabilidad lo consideran auditoría. Entonces, esta dificultad de que sea homogéneo, digamos que le pone algunas trabas a el valor de los servicios. Lo otro es que cuando se le da valor a una mercancía, el valor de esa mercancía, digamos que lleva incluido el valor del servicio. Entonces, cuando yo tengo un iPhone, ¿verdad? Yo digo, bueno, este iPhone cuesta 100, pero 100 incluye el servicio de diseño. Entonces, es muy difícil separar cuánto costó el servicio, todos los servicios que estuvieron incluidos en esa mercancía, porque al final lo que los países reportan es que se importaron 100 iPhones, 1000 iPhones, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, se importaron 1000 iPhones cuyo valor era 50, digamos que la parte tangible, y 150, ¿verdad? O 50, la parte de los servicios. Cada vez más se están logrando metodologías para medir eso, porque esto realmente logra que se refleje a dónde, digamos, la realidad del comercio internacional, ¿verdad? Yo no solo exporto una caja de leche, ¿verdad? Yo exporto, esa caja de leche tiene muchísimo valor, digamos que se ha ido agregando a través de los distintos eslabones de la cadena de producción de ese litro de leche. Otro tema que es una dificultad para medir el comercio de servicios es que, a diferencia de lo que pasa por aduanas, no todos los exportadores de servicios están obligados a reportar sus números. Entonces, por ejemplo, si algún servicio se exporta en régimen de zona franca, ellos sí, por ley, tienen que reportar cuántos servicios, cuál fue el valor de las exportaciones de servicios. Sin embargo, los dos muchachos que les comenté antes, que estaban en el garaje de la casa y vendieron un videojuego a Estados Unidos, y probablemente ni pagaron impuestos, ni pagaron impuesto a la renta por eso. Tampoco hicieron la retención, porque nada más ellos enviaron su producto y seguro tal vez alguien hasta les más hizo una transferencia y listo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no es obligatorio reportarlo y que además no pasa físicamente por una frontera, hace que sea muy difícil cuantificar la totalidad. Entonces, bueno, digamos que esto es uno de los principales retos. Otro tema es que, lo que les decía antes, de que no hay una codificación armonizada, no es como en mercancías, ¿verdad? Que, no sé, cartera de piel, de animal vivo, ¿verdad? Tienen su código, sino, de verdad, y que van aumentando a 2, 4, 6, ¿verdad? Dígitos, etcétera, dígitos. En servicios sí hay una codificación, pero número uno, no es obligatorio. Los países pueden decidir no usar esa codificación. Número dos, es una codificación que es muy difícil, como les decía, hacer calzar el servicio exactamente en una definición. Entonces, algunos países pueden calificar un servicio como contabilidad y otros calificar el mismo servicio como auditoría. Y es difícil, digamos, esa fiscalización de que se haga bien esa codificación. Ok, pasemos a la parte de nuestros acuerdos comerciales. Yo sé que ustedes saben que Costa Rica tiene todos estos tratados de libre comercio y probablemente ya ustedes vieron la parte de mercancías de todos estos tratados. Pero en casi todos los tratados que tiene Costa Rica hay alguna disposición. Yo diría que en todos los tratados que tiene Costa Rica hay alguna disposición relacionada con el comercio de servicios.
Algunos donde es muy general, por ejemplo en el tratado con Canadá, otros donde es simplemente una referencia al acuerdo de la OMC de servicios, pero también tenemos algunos tratados, como el tratado con Colombia, donde hay 6 capítulos relacionados con servicios. Le apuesto que 6 capítulos que ustedes nos han pasado, ¿verdad? Así como de larguito. Con Perú hay 3 o 4 capítulos relacionados con servicios. Con México hay unos 4 o 5 capítulos relacionados con servicios. En el acuerdo con la Unión Europea hay todo un título dedicado a los servicios y hay una parte de marco regulatorio que aborda temas de telecomunicaciones, de servicios financieros, de transporte marítimo. Entonces, nuestros TLCs tienen, además del marco que rige las mercancías, tienen todo un marco que rige los servicios. A la par de eso, tenemos acuerdos bilaterales de inversión, que también los vamos a ver en este curso, que son unos acuerdos que nada más se refieren a promoción y protección de las inversiones. Entonces, por ejemplo, en estos acuerdos bilaterales de inversión estamos incluyendo inversión en sector servicios e inversión en sector no servicios, ¿verdad? Entonces, por eso los vemos aparte. En los TLCs normalmente hay un capítulo de inversión que es como equivalente a lo que sería un acuerdo bilateral de inversión, pero eso lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando veamos la parte de inversión de este curso. Y tenemos 2 acuerdos en aprobación. El TICS, que es el Acuerdo Centroamericano de Servicios, que ya tiene, digamos, más de 8 años en la Asamblea Legislativa, esperando aprobación. Pero de forma muy interesante, y les voy a contar un poco más en detalle luego, se está modernizando. Entonces puede ser que incluso sin nosotros haberlo aprobado en la Asamblea, terminemos sometiendo a aprobación, decir, bueno, ya lo que pasó hace 8 años, pasó, vamos a meter esta modernización, y eso es completamente válido, ¿verdad? Simplemente en la modernización se aprueba todo el marco anterior. Pero todo esto es para decirles que los tratados de libre comercio, en la parte de servicios, digamos, en la parte de aranceles llegan a 0, ¿verdad? En la parte de servicios evolucionan las normas, ¿verdad? Se revisan también los compromisos, a veces se liberaliza un poco más, a veces simplemente se actualiza según haya cambiado la legislación del país. Y tenemos también en la Asamblea Legislativa un tratado de libre comercio con Corea. Sí. Pasemos ahora a hablar de la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué vamos a partir de la Organización Mundial del Comercio? Porque en la Organización Mundial del Comercio está digamos que el papá del acuerdo de todos los tratados de libre comercio que tenemos en materia de servicios, o de todas las disposiciones de servicios que tenemos en los tratados de libre comercio. Su origen o su base son los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en materia de servicios. Y nada más un breve recordatorio, que la Organización Mundial del Comercio es una organización internacional, tiene 164 miembros y estas son sus funciones, ¿verdad? Facilitar la aplicación, funcionamiento y administración de los tratados de la organización. Es un foro de negociaciones multilaterales. Esto quiere decir que la OMC, aunque ya están los acuerdos, esos acuerdos están vivos, ¿verdad? Y siempre las negociaciones se están moviendo. Un poquito lento para mi gusto, pero el ideal es que este es un foro para que 164 economías se puedan sentar a hablar de cuáles son las reglas mundiales del comercio internacional. También, y esa es una función súper importante de la Organización Mundial del Comercio, es administrar el mecanismo de solución de diferencias, ¿verdad? Y yo creo que ya ustedes esto lo han visto muchísimo en materia de mercancías. Aquí lo que vamos a hacer en este curso es que vamos a trabajar con los casos que se han relacionado con servicios, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener la oportunidad de leer casos donde se han discutido temas vinculados al comercio de servicios. Y finalmente administra el mecanismo de examen de políticas comerciales. ¿Ustedes saben qué es el examen de políticas comerciales? Sí. Ok,
bueno, entonces también la OMC se dedica a hacer eso. De paso, les cuento que en este curso nosotros a veces leemos pedacitos de esos exámenes de políticas comerciales, porque esos exámenes de políticas comerciales muestran cuál es la situación de liberalización del comercio de servicios que tienen los países. Entonces, yo sé que es un poco nerdo, pero les recomiendo que lean los exámenes de políticas comerciales. Es muy interesante, sobre todo los más recientes, porque uno aprende muchísimo de cómo funcionan las economías en materia de servicios. Ok, hablemos ahora del... perdón, seguí en la filmina general. Bueno, eso es un recordatorio. Yo sé que ustedes esto ya lo han visto, pero bueno, recuerden que el resultado de la ronda de Uruguay es, la OMC es el resultado de la ronda de Uruguay, ¿verdad? Y en esta ronda de Uruguay también se terminaron decidiendo acuerdos multilaterales para agricultura, para comercio de bienes, para comercio de servicios y para propiedad intelectual. Servicios y propiedad intelectual eran temas novedosos para las economías que estaban en esta ronda de Uruguay. ¿Por qué? Porque desde 1948 se venía hablando de reducción de aranceles. Incluso se hablaba un poquito, o conforme evolucionaron las conversaciones entre los países del GATT, se venía hablando de reducir las barreras no arancelarias. Sin embargo, ¿se acuerdan que les conté al principio de la clase que algunos países desarrollados se empezaron a dar cuenta de la relación entre comercio de mercancías y comercio de servicios? Entonces de repente los países dijeron, no, si queremos, digamos, ya logramos reducción de aranceles, pero si realmente queremos facilitar el comercio de esas mercancías, hay que eliminar las barreras al comercio de servicios. Y ese es el origen de que en la ronda de Uruguay hubiera como resultado un tratado que se relacionaba solamente con servicios. Vamos a ver que algunas de las normas de este acuerdo general de comercio de servicios son bastante tímidas, ¿verdad? Porque no se sabía, los países no sabían mucho en qué se estaban metiendo. Los compromisos específicos de los países también fueron bastante tímidos, poco ambiciosos, se lo dicen en comercio. Pero en realidad fueron tímidos, era que los países no sabían muy bien de qué se estaba hablando, ¿verdad? Entonces lo que se logró más bien fue mucho. Y por eso vamos a ver en este curso también que ese acuerdo de la OMC tiene lo que se llama una agenda de negociaciones implícita, ¿verdad? O incluida. Ese acuerdo incluye una agenda de negociaciones, porque en los temas donde no se logró llegar a un acuerdo, simplemente los países dijeron, bueno, dejémoslo como para después, negociémoslo después. Muchos hubiéramos querido que ese después no fuera 20 o 30 años después, ¿verdad? Pero y lo que quedó para después, ¿verdad? Lo que yo le llamo las negociaciones futuras, era porque los países no lograron llegar a un acuerdo sobre cuál tenía que ser la norma internacional en materia de servicios. Les pongo un ejemplo: salvaguardas. En mercancías, las reglas están claras como el agua, ¿verdad? Hay un acuerdo desde que regula las salvaguardias, los países saben cómo aplicarlas, tienen procedimientos de cómo aplicarlas. En materia de servicios, algunos países dijeron, no, mira, necesitamos algo parecido a las salvaguardias, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si de repente un sector en el que de repente hay demasiadas importaciones y me está afectando mi sector de la producción nacional? Pero es que no aplica igual. Con servicios no aplica igual, porque no es como que de repente entran un montón de servicios jurídicos y afectan a la producción de servicios jurídicos nacionales, ¿verdad? No funciona igual. Las mercancías y bienes no podían regularse igual. Pero además, por la forma en que funcionan los servicios, y creo que esto va a hacer mucho más sentido para ustedes conforme vayan aprendiendo de servicios, ya la forma en que se regulan los servicios tiene muchas flexibilidades, porque los países asumen compromisos. Se supone que en los sectores de servicios donde ya hay suficiente liberalización, donde ya no hay sensibilidades. Entonces, si ya no tengo sensibilidades,
¿para qué me preocupo por salvaguardias? Entonces, otros países por el otro lado decían, no, pero es que sí necesitamos salvaguardias, porque si no, los países van a ser demasiado tímidos en los compromisos que asuman, porque entonces no van a querer asumir compromisos, porque mejor por si acaso, ¿verdad? No asumo compromisos porque no hay salvaguardias, y qué pasa si este sector que no era sensible después se convierte en un sector sensible, ¿verdad? Entonces, en esa discusión claramente no había un acuerdo de cuál tiene que ser la norma internacional, y por lo menos no estaba tan claro como en mercancías. Entonces simplemente lo que quedó en el ANSS es negociémoslo después, veámoslo después, veamos este tema después. Y llevamos más de 20 años, ¿verdad?, discutiendo este tema. Incluso uno podría decir, ¿valdrá la pena discutir este tema tantos años después y sin que se haya necesitado tener unas salvaguardias? Pero bueno, esto se lo digo porque la forma en que se terminan regulando los servicios es un poco más tímida que lo que ustedes pueden ver que se reguló en mercancías o incluso en agricultura. También la OMC tenía algunas otras novedades, ¿verdad? Porque aquí tal vez no es necesariamente el objeto de este curso, pero la OMC, a diferencia, digamos, del GATT, que eran principalmente países desarrollados, y pues tenía una membresía inicial, aunque fuera la membresía inicial, era más grande, ¿verdad? Comprendía más países desarrollados y países en desarrollo. Hoy en día tiene más países en desarrollo que países desarrollados. Entonces, era importante tener una agenda relacionada con el desarrollo, era importante tener un acuerdo de propiedad intelectual con flexibilidades. Esto fue una novedad. Era también importante asegurar que hubiera participación de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Y todo eso, digamos, se fue incluyendo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. También estaba la posibilidad de negociar acuerdos plurilaterales. ¿Ustedes saben qué es un acuerdo plurilateral? ¿Cuál es la principal característica de un acuerdo plurilateral? No todos están. No todos están, y los efectos son ¿para quiénes? Para los que están. Para los que están. Ahora, vean que, por ejemplo, con EBITA, los efectos son nación más favorecida, ¿verdad? Entonces, se obliga solo a los que están a ciertas cosas, pero los efectos terminan siendo una aplicación de nación más favorecida. Ok, con eso terminamos la primera lección de este curso. Y antes de pasar a la siguiente, ¿tienen preguntas? Voy a ver si no hay mucho ruido afuera para ver si podemos abrir, porque estoy pasando. Bueno, sigamos con el tema número 2, que luego van a ver el programa, que también va a estar a disposición de ustedes. El tema número 2 ya nos hace adentrarnos en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Este es el acuerdo de la OMC que es específico para el comercio de servicios. Y va a ser como el texto base de este curso. Y van a ver que las normas del Acuerdo General de Comercio de Servicios se reflejan en los tratados de libre comercio, solamente que en los tratados de libre comercio normalmente se va más allá del texto de la OMC. Porque si no, digamos, no tendría mucho sentido, ¿verdad?, negociar un tratado de libre comercio. Además, acuérdense, al igual que en mercancías, en servicios existe la obligación de que cuando se hace un acuerdo comercial tenga que, digamos, que tener una mejora significativa en la liberalización para que pueda ser una excepción a la norma favorecida. Entonces,
comercio de servicios. Uy, una cosa que yo no puse una filmina aquí, pero es muy importante. Al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, o AGCS en español, en inglés le dicen el GATS. GATS no es igual a GATT. En este curso no vamos a hablar del GATT, porque el GATT se refiere a mercancías. A veces tal vez yo mencioné el GATS porque se me enreda, pero ese es el acrónimo en inglés del AGCS, que es el Acuerdo General sobre el Comercio de Mercancías. Entonces aquí, del comercio de servicios, quisiera volver la cámara. Perdón, pero bueno, esto es muy importante porque en este curso casi que no me van a oír hablar del GATT, porque se refiere solamente al comercio de mercancías. El AGCS fue el acuerdo al que se llegó en la OMC. En el caso del comercio de servicios no hay una definición única para comercio de servicios, sino que la definición se establece dependiendo de a dónde está localizado el proveedor y a dónde está localizado el consumidor. Entonces, básicamente definimos si hay una exportación o una importación de servicios con base en la ubicación del consumidor y del proveedor. Entonces, punto número 1, no hay una definición única de comercio de servicios. Hay una definición en función de la ubicación territorial del productor del servicio y del consumidor del servicio. Y estas 4 definiciones o estas ramificaciones de la definición de comercio de servicios se llaman modos, modos de suministro. Entonces, el modo 1 se refiere a lo que le llamamos comercio transfronterizo. En el caso del comercio transfronterizo, no se mueve ni el proveedor ni el consumidor del servicio. Lo que cruza la frontera es el servicio en sí. Entonces es una exportación porque se movió el servicio, ¿verdad? Una importación porque se movió el servicio. En el modo 2, que se llama consumo en el extranjero, es cuando el consumidor se mueve a consumir el servicio al país del proveedor del servicio. ¿Cuál es el ejemplo que ya utilizamos de modo 2? El turismo, ¿verdad? Se movió el consumidor del servicio. El modo 3 se llama presencia comercial. Es cuando una empresa de servicios de otro país se mueve a un país para brindar servicios mediante una presencia comercial. Entonces, estableciendo una oficina. Un ejemplo típico de esto, Como un shared service, digamos. Como un shared service, digamos, una empresa shared service se establece en Costa Rica, pone una oficina, pone sus computadoras, contrata gente y brinda servicios en Costa Rica. Puede ser que brinde servicios al territorio nacional, ¿verdad? O puede ser que también brinde servicios mediante el modo 1, ¿verdad? Desde el territorio costarricense a consumidores que están en otro país. Entonces ven que aquí hay una mezcla de modo 1 y modo 3, ¿verdad? Luego tenemos el modo 4, que es la presencia de personas físicas. En este caso, la persona física, productor del servicio, se mueve a prestar el servicio al territorio a donde está el consumidor. Veamos esto de forma un poquito más gráfica. Vean en el caso del comercio transfronterizo. El proveedor de servicios suministra servicios sin moverse de su territorio a otros países, ¿verdad? El ejemplo, un call center, ¿verdad? Lo que hablábamos antes. Un call center en Costa Rica que atiende consultas de clientes en Brasil. Vean que ni proveedor ni consumidor se movió. Luego tenemos el modo 2, que es consumo en el extranjero. El proveedor de servicios suministra los servicios en su territorio a consumidores extranjeros. Ejemplo, los turistas brasileños visitan Costa Rica. Este es el ejemplo también de las personas de Canadá que vienen a hacerse una cirugía plástica a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, que vinieron a consumir servicios médicos.
Luego tenemos el modo 3, que es la presencia comercial. El proveedor suministra servicios en un territorio extranjero mediante un establecimiento comercial. Entonces, este es el caso en que el banco brasileño se traslada a Costa Rica, pone una oficina y presta servicios financieros desde Costa Rica. Y el modo 4, el proveedor suministra servicios en otro territorio a través del movimiento de personas físicas. Este es el caso de ingenieros de Costa Rica que van a Brasil y venden sus servicios en Brasil, ¿verdad? Se trasladan. El modo 4 es un comercio temporal. No estamos hablando de las personas que deciden mudarse de país. Pero digamos como hace ahora con el que vende, digamos, tiene gente de ventas aquí y se mueven a vender el producto a otros países. ¿Quién es el proveedor? Bueno, Y eso es un ingeniero. es un software, digamos. Sí, probablemente eso es por modo 4. La exportación del servicio es de modo 4, ¿verdad? Porque el ingeniero de software se movió a prestar el servicio, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en los TLCs es muy interesante porque si bien esto tiene que ver con modo 4, en los TLCs se asumen algunos compromisos que tienen que ver con lo que se llaman transferencias intracorporativas o agentes de ventas. Entonces, se asumen compromisos que de una u otra manera benefician a las empresas que invierten en Costa Rica, pero permiten o facilitan el movimiento de personas físicas. Entonces, lo que les decía al inicio, la definición teórica está muy dividida en 4 modos de suministro, pero a la hora en que vemos la realidad del comercio de servicios, estos modos se mezclan entre sí. Devolvámonos ahora sí a ver las particularidades de cada modo de suministro. El modo 1, que se llama comercio transfronterizo, recuerden que aquí no se movió ni productor ni consumidor, ¿verdad? Esto es una forma común para todos los servicios que se prestan a través de internet, ¿verdad? Porque yo estoy en Colombia, hago unos planos, mando los planos por internet y mi consumidor en Costa Rica consumió ese servicio y vean que no nos tuvimos que mover, ¿verdad? Entonces, el comercio transfronterizo normalmente son los servicios que se prestan por internet, los servicios postales, los servicios de transporte internacional y los servicios de informática. Entonces, estos servicios normalmente van a ser servicios que se prestan en modo 1. ¿Se acuerdan que les dije que las limitaciones al comercio de servicios estaban en la legislación? Entonces, aquí ya no hablamos de aranceles, sino que hablamos de que, por ejemplo, en la legislación nacional no se permita que el proveedor de servicios sea extranjero, o no se permita que una empresa extranjera invierta en cierto sector de servicios, o que existe un monopolio y entonces solamente hay un proveedor de servicios que se le permite dar el servicio. Entonces, o por ejemplo, una limitación es que yo digo solamente se pueden establecer 10 salones de belleza en San José, en el área de San José. Vean que aquí estoy limitando el acceso al mercado de servicios, porque estoy diciendo que el proveedor número 11 ya no podría tener su salón de belleza. En San José tiene que irse a Heredia. Y quién sabe si en Heredia hay cuota también. Pues vean que eso es una limitación al comercio de servicios. No todo el mundo que quiere prestar servicios lo puede hacer. Otro ejemplo, bueno, ya dije el ejemplo de los monopolios. Por ejemplo, cuando existía el monopolio de telecomunicaciones en Costa Rica, era una limitación de lo que llamamos acceso a mercados, porque quiere decir que solo había un proveedor de servicios. Si yo solo le permito a un proveedor de servicios dar el servicio, estoy, digamos, de hecho, excluyendo a los demás proveedores de servicios, ¿verdad? Hoy en día hay más de 100 proveedores de servicios de distintos servicios de telecomunicaciones, cuando antes solo había uno.
Hoy en día cualquiera que quiera entrar al mercado de telecomunicaciones puede entrar. Tiene que cumplir los requisitos técnicos, obviamente, y de registro, pero no hay una limitación cuantitativa, ni tampoco le estoy diciendo al proveedor de servicios de telecomunicaciones que solamente puede dedicar, no sé, solamente puede tener 30 clientes, ¿verdad? Eso también sería una restricción al comercio de servicios. Sí. Porque un monopolio es una limitación, es como, digamos, porque yo como consumidor puedo buscar una función en el extranjero y nadie sabe, bueno, no sé si alguien se da cuenta, porque yo creo que nadie se daría cuenta. Por ejemplo, si solo hubiera una empresa de calidad y yo busco la que mejor me sirva en otro país. Sí, bueno, dos partes de su pregunta. Lo primero es que me devolví un poquito porque no les había hablado sobre las limitaciones, entonces estaba hablando como más en general. Ahorita vamos a ver las limitaciones específicas, pero de por sí se me adelantó un poquito porque esas son limitaciones al consumo en el extranjero. Las limitaciones para que el consumidor vaya afuera y consuma un servicio son poco comunes, ahorita vamos a verlas, pero existen. Entonces eso sería una limitación al consumo en el extranjero. Ahora, un monopolio es una limitación al comercio de servicios simplemente, al comercio de servicios en general, simplemente porque restringe la cantidad de proveedores que pueden prestar el servicio. Pero en el territorio nacional. Puede ser en el territorio nacional, porque el monopolio ocurre en el territorio nacional, sí, ciertamente. Pero vean que, por ejemplo, ya aplicando un poco la realidad, cuando teníamos el monopolio de seguros, había una prohibición de consumir seguros en el extranjero. La gente lo hacía, pero no estaba permitido. Digamos, era como bajo su propio riesgo. No estaba de ninguna manera regulado, o digamos que el país estaba prohibido. Número uno, estaba prohibido. Y número dos, si algo pasaba, era cuestión de ese consumidor, ¿verdad? No podía ir a reclamar a nadie, porque ciertamente había una obligación de comprar los seguros en Costa Rica para que tuvieran efecto en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, sí, al final, por eso es que las limitaciones de modos, como vamos a ver ahorita, no tienen mucho sentido, ¿verdad? Porque es difícil restringir al consumidor que bajo su propio riesgo vaya y consuma un servicio. Ahorita que pasemos vamos a ver algunos ejemplos de modos. Ahora, veamos algunos ejemplos de limitaciones al modo 1, ya regresamos al modo 1. Requerir presencia local para prestar el servicio. ¿Por qué es una limitación al modo 1? Si yo digo, ok, los contadores para poder ejercer servicios de contaduría tienen que ser nacionales y además tienen que tener una oficina en Costa Rica. Entonces, cualquier proveedor extranjero que quisiera prestar servicios de contabilidad no lo puede hacer, porque para que sus actos tengan algún impacto en Costa Rica o alguna validez en Costa Rica, tiene que ser costarricense y tener una oficina en Costa Rica. De hecho, que la realidad de la norma es que les piden residencia, pero en todo caso tiene que tener una oficina en Costa Rica. Entonces, si yo le obligo al proveedor de servicios extranjeros a tener una oficina en Costa Rica, a tener lo que se llama una presencia local, estoy, digamos que indirectamente, impidiendo que se preste el servicio a través de internet. Porque aunque el contador haga su trabajo muy bien y lo firme y todo, ese trabajo no va a tener validez en Costa Rica. ¿Por qué? Porque los contadores tienen que tener presencia en Costa Rica para poder emitir actos que sirvan y que tengan validez en Costa Rica. Pongamos otro ejemplo y por qué esto es las limitaciones de presencia local en realidad son muy malas para los negocios que son muy pequeños, ¿verdad? Porque imagínense, volvamos a estos muchachos que tienen su negocio en el garaje de la casa. Esos muchachos básicamente tienen costos cero, ¿verdad? Ellos hacen su programación, voy un segundo, hacen su programación y la envían a Estados Unidos y de Estados Unidos les pagan. Imagínense que en Estados Unidos les exigieran que para poder vender servicios de videojuegos
a Estados Unidos, tienen que tener una oficina en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esos muchachos de ese garaje van a ir a abrir una oficina en Estados Unidos? Entonces, ven cómo se convierte en una limitación exigir la presencia en el territorio. La implicación que tiene es que se prohíbe el comercio transfronterizo. ¿Pero estas limitaciones son a nivel de la OMC o como algo del Código de Comercio? ¿Dónde las ponemos? A ver, en la OMC lo que tenemos es la obligación, en la OMC lo que se hace es consignar cuáles limitaciones existen y los países escogen cuáles limitaciones informar y con cuáles limitaciones comprometerse. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, las limitaciones en sí están en la legislación nacional. Entonces, por ejemplo, la ley del Colegio de Contadores es la ley que dice que los contadores, para ejercer en Costa Rica y que sus actos sean válidos en Costa Rica, tienen que tener residencia. Y la residencia implica estar en el territorio, ¿verdad? Hay un requisito de estar en el territorio. ¿Esto qué significa? Que ese contador no puede estar desde afuera, no puede prestar el servicio desde afuera. Sí. Pero, digamos, esa limitación lo que lo obliga es a pasarse de modo, porque en realidad ahí está pidiendo la presencia comercial. Entonces no entiendo. La presencia local termina siendo una obligación de establecimiento comercial, si usted quiere, ¿verdad? O por ejemplo, una empresa como, qué sé yo, no sé, los bancos. Si les piden presencia local, entonces lo que hacen los bancos es venir a Costa Rica, abrir una oficina, cumplen con los requisitos de la legislación y se establecen, ¿verdad? Y entonces pasan a prestar servicios a través del modo 3. Pero también muchos bancos quisieran no hacer esa inversión y solo prestar internet banking, ¿verdad? Eso, si un país exige presencia local, no se podría dar el internet banking, porque se está haciendo una obligación de prestar el servicio en modo 3. Requerir la presencia local, yo creo que está, digamos, bien conceptualizado que usted lo hace, es una exigencia de tener un modo 3, ¿verdad? Pero digamos, por decir algo, no sé, Sky que tenga el tema, o sea, tenga aquí presencia porque tienen los técnicos que instalan, pero todo el tema de ventas y call center está en México. Eso, digamos, sigue siendo modo 1 porque el servicio se brinda desde allá el servicio de asesoría se está brindando de forma transfronteriza. Lo que pasa es que ya el servicio interno, o sea, vea que son dos servicios sumados, digamos, un servicio donde le atendí la llamada, gestioné el servicio y el servicio del ingeniero que está en Costa Rica y va y presta el servicio y va y hace la visita de empresa. Pero el servicio del call center sí era transfronterizo. Y ahí yo no le exigí una presencia comercial, por ejemplo. Esta asesoría podría ser remota, podría no requerir un ingeniero. Simplemente la empresa en México tiene acceso remoto a la computadora en San José, le arregla el problema y listo, no necesita el ingeniero. Se hizo completamente transfronterizo porque no hay limitación para prestar ese servicio transfronterizo. Sí. Las empresas entonces, por ejemplo, en este caso que había varios modos en una empresa, ¿cómo lo cuantifican así? ¿Como por modos o por servicios? Es que yo creo que ahí lo que hacen las empresas es que diferencian entre lo que es una importación, en su contabilidad van a cuantificar diferente lo que es una importación, lo que es una exportación y lo que es la venta local, ¿verdad? Y en los números del Banco Central también se va a diferenciar, ¿verdad? Si por ejemplo, este caso, el call center está en México y un costarricense compró servicios de un call center en México, ¿esto qué es? El costarricense, ¿qué hizo? Importó, ¿verdad? El servicio. Entonces esto se cuantifica como una importación. La venta interna, digamos, si se pagó en Costa Rica, se utilizó en Costa Rica, se contabiliza como una venta interna.
Y si además había una exportación, ¿verdad? Si por ejemplo yo compré un servicio y después con esa información hice un plano y lo exporté, lo voy a contabilizar como una exportación. Entonces son separados. Yo diría que la contabilidad es separada. Ok, otro ejemplo de una limitación al comercio transfronterizo. Cuando, por ejemplo, hay una prohibición de procesar datos fuera del territorio. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea tiene una legislación de protección de datos personales. Y lo que ellos dicen es que los datos personales, esto es toda una discusión, me imagino que ya muchos de ustedes vieron por lo menos las noticias, sé que salió en la República hace poco, pero la Unión Europea emitió un reglamento donde prohíbe que los datos personales de las personas de la Unión Europea se procesen o se utilicen fuera de la Unión Europea, excepto si afuera de la Unión Europea se están cumpliendo con los estándares de la Unión Europea. Entonces, ¿qué termina siendo esto? Termina siendo una limitación para que esos datos de la Unión Europea salgan, digamos, son los datos de un banco en la Unión Europea, salgan de la Unión Europea, vayan a una empresa costarricense que los procesa, los indexa, los clasifica, hace, digamos, gráficos y los devuelve al banco en la Unión Europea. Si la Unión Europea tiene una norma que impide ese procesamiento de datos fuera de la Unión Europea, está impidiendo este comercio donde el banco le manda los datos a una empresa en Costa Rica. Entonces, si bien no es una prohibición de datos, digamos, una prohibición de comprarle servicios a una empresa en Costa Rica, de hecho, el efecto de la medida de la Unión Europea es impedir que se procesen los datos fuera de la Unión Europea. Entonces, vean que las limitaciones pueden ser, digamos, expresas o de hecho, o sea, eso significa que sus consecuencias terminan siendo limitaciones discriminatorias. Otra limitación al comercio transfronterizo puede ser que se cobren impuestos diferentes a los nacionales y a los extranjeros por, digamos, en el caso de una compra de un servicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo compro el servicio en México, el impuesto de retención, es un ejemplo que fue de la vida real, ya no aplica, pero si yo compro el servicio a México, la retención es del 15%. Pero si la retención en la fuente ¿saben qué es el impuesto de retención en la fuente? ¿Verdad? Es cuando, por ejemplo, yo le compro servicios a los mexicanos y a los mexicanos les voy a ver, no se los explico. La retención en la fuente es cuando yo le compro servicios a un mexicano, pero entonces yo le retengo parte del pago que se hizo en materia de impuestos, ¿verdad? Entonces, esto, el efecto que tiene es que, digamos, si yo comprara el servicio en Costa Rica, no tendría que pagar ese impuesto, ¿verdad? Pero como lo compro en México, ¿verdad? A ver, que quiero explicarlo de una manera en que sea sencilla y yo mismo me lo estoy enredando. Exactamente, lo que pasa es que aquí, yo cobro la renta o yo cobro la retención. Entonces, si yo le vendo servicios a los mexicanos, ellos me van a pagar un monto, ¿verdad? Y entonces puede ser que los mexicanos me retienen un monto, ¿verdad? Que ellos dicen, es que este es el monto, digamos, que se pagaría por renta, ¿verdad? En México. Lo mismo al revés, ¿verdad? El mexicano me va a pagar a mí, ¿verdad? Pero yo le tengo que retener un monto. Entonces, al retener en la fuente del ingreso, si ese impuesto es diferente a lo que se cobra en la renta, entonces va a ser una medida discriminatoria, porque básicamente lo que me están cobrando es renta, ¿verdad? Me están cobrando un porcentaje por lo que vendí. Entonces, al cobrar un porcentaje por lo que vendí, es
¿verdad? Están cobrándole más impuestos si, ¿verdad? Si lo exporté, ¿verdad? Si lo compré en el extranjero. Entonces, esto termina siendo una medida discriminatoria. Todo esto para decirles que las limitaciones al comercio transfronterizo, cuando se convierten en un problema, es cuando generan una discriminación, o cuando generan una prohibición, o cuando generan una limitación en el número de servicios que se pueden comprar o vender, ¿verdad? Vamos al consumo en el extranjero. El modo 2, que es el consumo en el extranjero, es el menos regulado de todos los modos de suministro. ¿Por qué es el menos regulado de todos los modos de suministro? Por lo que hablábamos antes, es difícil controlar qué es lo que hace el consumidor. Si el consumidor quiere consumir afuera, lo hace. Ejemplos de modos, los pocos ejemplos que yo conozco. Por ejemplo, antes China le impedía a sus ciudadanos ir a hacer turismo fuera de China. Entonces, les estaban impidiendo ir a consumir en el extranjero. Otro ejemplo que yo he visto es en Chile, hay ciertos seguros que no se pueden comprar fuera de Chile, sino que se tienen que comprar en el territorio chileno. Otros ejemplos que yo he visto es que, por ejemplo, en servicios de educación, digamos, solamente se convalidan los títulos de la persona, digamos, solamente se reconocen los títulos si la persona estudió en su país, ¿verdad? O en el país donde quiere ejercer. Entonces, esto significa que no existe la posibilidad de ir, consumir el servicio de educación en el extranjero y después venir a ejercer a otro país, porque no hay ninguna manera de convalidar. Entonces, de hecho, la prohibición de hecho es que se impide el consumo en el extranjero. Ahora, ustedes van a ver en nuestras listas de compromisos de tratados comerciales que normalmente el modo 2 está liberalizado, porque no hay normas en el país, ¿verdad? O hay de hecho, ni siquiera me puedo pensar en una en este momento que impidan ese consumo en el extranjero. Uno podría decir que una obligación de presencia local eventualmente termina consolidándose como una limitación de consumo en el extranjero. Por ejemplo, el caso que hablábamos de los contadores, ¿verdad? Si yo obligo a que para que un documento que prepara un contador, para que sea legal en Costa Rica, tiene que hacerlo un contador que está en Costa Rica, que tiene una oficina en Costa Rica y que tiene residencia en Costa Rica, digamos que de hecho el efecto de eso es que ¿para qué voy a ir yo a comprar servicios de contabilidad en otro país si eso no va a tener validez? ¿Verdad? Entonces vean que la restricción de presencia local también tiene implicaciones en el modo 2, ¿verdad? Lo impide. Un ejemplo que es muy interesante. Por ejemplo, Canadá no permite que los aviones canadienses sean reparados fuera de Canadá. Entonces, vean que le impide a las compañías canadienses ir a consumir servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves en el extranjero. Excepto, ahí la única excepción es que, por ejemplo, si Costa Rica empresas de Costa Rica quisieran vender esos servicios, tienen que certificarse ante Canadá de que cumplen con los mismos estándares de calidad que tiene Canadá. Y entonces se firma un acuerdo de reparación y mantenimiento. Sí. Pero si alguien había pagado canadiense en algún sitio, ¿tiene que ir a algún especialista o se hace un permiso o solo se puede transportar? No sé el detalle de la legislación, porque debe existir la posibilidad, por ejemplo, de mantenimiento básico. Creo que esta reparación y mantenimiento se refiere a cuando el avión sale, digamos, sale del comercio y lo meten a un hangar y en ese hangar ya le hacen como reparaciones. O sea, no es dentro de su plan de vuelo. Obviamente que en el plan de vuelo va a poder llenar combustible, ¿verdad? O van a poder, no sé, preparar una ventana que se reventó. Pero cuando ya sale, digamos, de circulación, ahí sí, solamente en países que estén certificados por Canadá. Entonces, eso es un impedimento en el modo 2, porque le impide a las empresas canadienses ir a consumir servicios en el extranjero.
que tal vez son más baratos, que tal vez los consideran buenos, no lo pueden hacer, porque si no, no tienen la autorización para volar de Canadá. Ya les dije los ejemplos. Vamos ahora al modo 3, que es la presencia comercial. En el AGCS se incluye una definición de presencia comercial, que es todo tipo de establecimiento comercial o profesional que pueda adoptar la forma de persona jurídica, sucursal u oficina de representación. Entonces es básicamente cualquier forma que una empresa adopte para ir a invertir a otro país. Entonces puede ser desde una firma de abogados hasta una firma de contabilidad, un banco, qué sé yo, una empresa de call center. Amazon, por ejemplo, sería una empresa que está en Costa Rica prestando servicios a través de presencia comercial. Esta es la forma común para servicios financieros, telecomunicaciones y puertos. Entonces, obviamente, los puertos van a requerir una presencia comercial, ¿verdad? Entonces, es el típico caso de la concesión de las terminales ATM, ¿verdad? Ellos vinieron del extranjero, aplicaron a la concesión, cumplieron con los requisitos y ahora prestan servicios de puerto como inversión en Costa Rica. Vamos a ir viendo en el curso que hay una relación súper cercana entre presencia comercial e inversión, ¿verdad? Casi que lo podría decir que son equivalentes. Solamente que en el marco de la GCS y del modo 3 no estamos hablando de inversión en servicios. En el caso de las telecomunicaciones es muy normal que a las empresas de telecomunicaciones se les obligue a establecerse en el país a donde obtienen una concesión. Entonces, por ejemplo, para que Telefónica obtuviera la concesión de telecomunicaciones, no podía prestar este servicio a través de satélites o no podía prestar este servicio transfronterizo, tenía que venir e invertir en Costa Rica. Ejemplos de limitaciones, ejemplos usuales de limitaciones, que se establezca un máximo de porcentaje accionario en manos de extranjeros. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas, ocurren montones en telecomunicaciones, que se dice que se permite la inversión extranjera, pero el 51% de la inversión tiene que estar en manos de nacionales. ¿Entienden por qué esto es una limitación? Porque el extranjero nunca va a poder ser dueño de la totalidad del negocio. Siempre va a estar la mayoría y, digamos, el poder decisorio del negocio en manos de nacionales. Entonces, esto es una limitación al comercio en modo 3, ¿verdad? Porque le estoy diciendo al extranjero, claro, venga e invierta, pero nunca va a poder tener, digamos que, control sobre la empresa. Va a poder tener intereses económicos en la empresa y probablemente peso en las decisiones, pero no va a poder tener el control de todas las decisiones. Entonces, por eso se considera una limitación al comercio de servicios en modo 3 o una limitación a la inversión. Otro ejemplo, el ejemplo de adoptar una forma jurídica específica. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de esto es típico en los bancos. Los bancos, cuando invierten en Costa Rica, tienen que utilizar la figura de sociedad anónima. Las sociedades anónimas son una figura que existe en el Código de Comercio y obliga a tener cierta estructura empresarial. No necesariamente, en el Código de Comercio hay otras opciones de estructura empresarial, pero lo que pasa en Costa Rica es que la legislación le dice a los bancos, no, usted no puede escoger de las 4 formas empresariales que hay en el Código de Comercio. Usted tiene que escoger esta, que se llama sociedad anónima, porque es la que mejor se ajusta a los fines de supervisión de los bancos. Entonces, el banco que tal vez quería tener otra estructura jurídica no puede escogerla así. Tiene que someterse a una forma jurídica específica. Entonces, eso se considera una limitación. Y se considera una limitación porque al final lo que hace es restarle libertad a la empresa para adoptar la forma que quiera o para
para hacer los negocios como mejor le parezca. También una limitación típica en el modo 3 es la prohibición de propiedad o control extranjero. Entonces, por ejemplo, hay ciertos sectores donde no se permite inversión extranjera o se exige que, digamos, la propiedad y el control estén en manos de nacionales. Un poco el ejemplo que veíamos antes. Para mí en Costa Rica, el ejemplo de esto es las empresas de transporte por carretera, ¿verdad? Las empresas de transporte por carretera tienen que tener propiedad y control de nacionales o centroamericanos, ¿verdad? Entonces, eso es una limitación porque no podría venir un mexicano y ser dueño del 100% de la empresa y controlarla. Ok, veamos los aspectos específicos del modo 4. Esto, como les decía, comprende el movimiento de personas físicas. Y también es importante que sepan que esto no se refiere a que me voy a ir a vivir a otro país y voy a hacer mi vida en otro país y voy a aplicar al mercado laboral de ese país. No, se trata de trasladarse, prestar un servicio y regresar. Entonces, por eso se dice que es un concepto de temporalidad, ¿verdad? Es un traslado temporal. Sectores donde comúnmente se utiliza este modo de suministro, servicios profesionales, lo que hablábamos antes de entrada, personas de negocios por periodos cortos, ¿verdad? Qué sé yo, que un gerente de Amazon Estados Unidos viene a Costa Rica por un periodo corto, da una capacitación, tiene unas reuniones, vende algunos servicios y se devuelve. Ese es un ejemplo típico. Los visitantes de negocios, ¿verdad? Personas que nada más entran, acuerdan un negocio y salen del territorio. ¿Qué más? Muy importante, que no tiene que ver con las medidas migratorias. Los países pueden igual poner sus requisitos migratorios como mejor les parezca, ¿verdad? Y pueden seguir, digamos, diciendo cuáles son los requisitos para obtener la ciudadanía o cuáles son los requisitos para obtener la residencia temporal o la residencia permanente. Esto está más vinculado con, digamos, los negocios que son temporales y la prestación de servicios, ¿verdad? Que ocurre en periodos cortos de tiempo. Dicho esto, la realidad es que cuando se negocia el tema del modo 4, siempre hay una coordinación muy cercana con la Dirección General de Migración y con el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque queremos evitar afectar las potestades de la Dirección General de Migración o del Ministerio de Trabajo para regular estos aspectos, digamos, de ciudadanía, residencia, empleo permanente, ¿verdad? Mercado laboral, porque al final lo que se quiere facilitar es los negocios temporales y no necesariamente incidir en las medidas migratorias. Pero sí hay una relación muy cercana entre el modo 4 y las medidas migratorias. No son lo mismo, en buena teoría el modo 4 no las incluye, pero al final es importante conocerlas muy bien para que, digamos, para que al momento de negociar o de asumir compromisos en modo 4 no se afecten las potestades regulatorias. Bueno, ¿alguna opción para que, digamos, las empresas muchas personas viajan no queden exentas de los impuestos, digamos, de salida? No, y eso sería, por ejemplo, este es un ejemplo perfecto de qué aspectos no se metería un tratado de libre comercio en materia de modo 4. Esto es una cuestión completamente migratoria, de impuestos del país, y entonces no se metería. Ahora, este es el caso de Costa Rica, pero por ejemplo, APEC, que son los países de Asia-Pacífico, perdón, voy a cerrar un ratito. Los países de Asia-Pacífico sí tienen una visa para personas de negocios que tienen algunas facilidades que se relacionan con no tener que pedir visa, con que si son viajeros frecuentes tal vez no se hagan todos los cobros. O sea, como decía al principio, el papel aguanta, ¿verdad? Un tratado aguanta lo que le pongan, pero depende mucho de que los países vayan a asumir compromisos en esa materia. Ok, otro concepto muy importante
comercio de servicios. ¿Qué estamos hablando con medidas? Las medidas son acciones que toman los gobiernos o privados en nombre del gobierno. Entonces, de una vez aquí estamos excluyendo las decisiones que se toman entre privados. Si, por ejemplo, una empresa privada decide que solo va a contratar empresas costarricenses como proveedores, nadie en el Estado las está obligando a eso. Pero puede ser que sea parte de las políticas de responsabilidad social de una empresa que solo contrata proveedores costarricenses. En eso no se mete la GCS. Eso son relaciones entre privados. Cuando hablamos de medidas, estamos hablando de leyes, reglamentos, decretos, directrices, cualquier tipo de orden que emane del gobierno. Y vean que cuando hablo del gobierno, estoy hablando y me devuelvo a los principios que hablamos al inicio de la clase, de que las obligaciones las adopta el Estado. Entonces, una medida podría emitirla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, una municipalidad, ¿verdad? Podría emitirla una institución descentralizada. Entonces, cuando hablamos del Estado, es cualquier entidad pública en virtud de que está haciendo una actividad pública. Ahora, imagínense que es una medida que adopta, qué sé yo, el ICE, con respecto a sus actividades comerciales, ¿verdad? No se le está imponiendo una ley del Estado, simplemente en sus relaciones, digamos, de negocios, decide establecer una medida de que, qué sé yo, podría ser, no sé, que solo va a comprar suministros de pymes, ¿verdad? Si no hay una ley que le esté imponiendo eso, probablemente eso solamente, ¿verdad?, afecta el ámbito privado. Con las empresas del Estado, dicho esto, con las empresas del Estado es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque obviamente la empresa del Estado podría estar tomando medidas discriminatorias que discriminan a los demás proveedores de telecomunicaciones. Entonces, siempre hay que tratar de hacer el análisis de si es una medida, ¿verdad? Y esa medida afecta el comercio de servicios de forma general, o solamente está afectando una relación comercial entre dos partes privadas. Okay. Pregunta de examen. Es muy común que nosotros preguntemos en nuestras evaluaciones del curso de servicios por qué el alcance de la GCS es un alcance amplio. ¿Qué fue lo que se trató de hacer con el AGCS? Se trató de cubrir lo más que se pudiera cubrir en materia de comercio de servicios, ¿verdad? Como para que después no se alegara que algún aspecto del comercio de servicios no estaba cubierto por las normas de la AGCS. Entonces, se dice que el alcance de la AGCS son las medidas que afecten al comercio de servicios, de todo servicio, de cualquier sector. Entonces vean que aquí el AGCS fue sumamente claro en que se incluyen todos los servicios y cualquier sector de servicios. Además, se incluye cualquier medida. Y vean que es tan amplia que dice cualquier medida que tenga que ver con compra, pago o utilización de un servicio, acceso a servicios que se ofrezcan al público, utilización de un servicio para el suministro de otro, presencia, incluida la presencia comercial, producción, distribución, comercialización, venta y prestación de servicio. Ve que casi todas las posibilidades que se relacionan con el suministro de un servicio están cubiertas por esta definición del alcance de la AGCS. Y si a esto además le sumamos que cubre los 4 modos de suministro, ¿verdad? Entonces el AGCS tiene un alcance muy amplio, cubre todos los servicios, con muy pocas excepciones que están, digamos, en la periferia. Uno
son los servicios en ejercicio de facultades gubernamentales. Los servicios en ejercicio de facultades gubernamentales son servicios que no se prestan con un fin comercial y además no se prestan en competencia. Entonces, estos son servicios que el Estado brinda porque los tiene que brindar, no porque quiera hacer un negocio a partir de ellos. Los servicios en ejercicio de facultades gubernamentales son servicios que el Estado presta en virtud de ser el Estado, no porque quiera generar un lucro a partir del servicio. ¿Qué ejemplos se les ocurre con esto? La seguridad social, la educación pública, la salud pública, seguridad, policía, ¿verdad? Policía, no seguridad privada, suministro de productos y alcantarillados. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser servicio que no está en competencia y que además no tiene un fin comercial? Infraestructura. Como construcción de una carretera. Sí, uno podría decir que sí. Ahí lo que pasa es que tal vez como hay una licitación, uno sí pensaría que en algún momento, ¿verdad?, hay competencia entre proveedores, sí, pero a la hora que ya se está prestando el servicio de construcción ya no. Sí. Certificación de conductores con las licencias. La licencia es un buen ejemplo. Los bomberos, ¿verdad? Además también son servicios que nadie quiere prestar, ningún privado quiere prestar porque en realidad como no tienen un fin de lucro, como se tiene que cobrar el costo, como además son tarifas reguladas, entonces no tiene mucho sentido. Como la inversión en infraestructura es muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, la inversión en hacer un acueducto es enorme, ¿verdad? Para prestar un servicio que en realidad se cobra el costo, ¿verdad? No tiene mucho sentido y no está en competencia, ¿verdad? Entonces, uno puede distinguir estos servicios que no tienen mucho sentido que los regulemos en un tratado comercial. Y por eso, vean que muchos servicios públicos están contemplados en la definición de facultades gubernamentales. ¿Cuál servicio público creen ustedes que no estaría contemplado en servicios en ejercicio de facultades gubernamentales? Transporte, taxi, digamos. Esta es mi opinión, ¿verdad? Obviamente que uno siempre podría argumentar que no, ¿verdad? Que le aplican ciertas características que lo hacen no estar en competencia. Pero el hecho de que en mi opinión técnica, digamos, no. Por un lado, en los DLCs los hemos reservado como servicios comerciales, todo lo que es transporte público, y lo segundo, por su característica, sí están en competencia. Los distintos proveedores sí salen a la calle a competir entre sí por prestar el servicio. Y sí hay un margen de lucro en la asignación de la tarifa. La educación, o sea, el Estado la brinda para, como por cuestiones de idiosincrasia, no porque no sea un negocio. Más bien, yo con la educación pública, algunos me han dicho a veces, no, pero es que la educación pública está también la educación privada. Pero si uno se pone a pensar, y a ver, podría haber opiniones distintas, al menos esta es mi opinión. La educación pública no está en competencia. La educación pública no compite con la educación privada. Más bien la educación privada le quita una carga a la educación pública. Pero la educación privada no tiene que competir con la pública para ganar clientes, ¿verdad? Sino que la educación pública es un servicio que se pone a disposición de la población, no se cobra, ¿verdad? No tiene un fin de lucro. A veces cobran una matrícula, pero es como para cuestiones de la escuela específica. No sé, si se cobrara sería educación privada, ¿verdad? Porque sería muy caro. Entonces yo diría que la educación pública y la educación privada no es lo mismo. Y de hecho, que en nuestros tratados comerciales se han asumido compromisos en la educación privada, ¿verdad? Porque no hay restricciones a la educación privada, mientras que se queda muy clarito que la educación pública está fuera del ámbito, digamos, fuera del ámbito de los compromisos. Entonces yo sí distinguiría esto como dos servicios separados. Ahora, nunca falta que alguien quiera hacer el caso, ¿verdad? Y reclamar que la educación pública sí es un servicio comercial. Pero yo pensaría que no. Ok, luego tenemos la contratación pública de servicios destinados a fines oficiales. Entonces,
A la contratación pública no le aplican ni la obligación de reglamentación nacional, que la vamos a ver en la próxima clase, ni las obligaciones de acceso a mercados y trato nacional. ¿Qué quiere decir? Que en los casos de la contratación pública, aunque en teoría están cubiertos para ciertas obligaciones, hay otras obligaciones que son las obligaciones principales que no le aplican. Entonces, por ejemplo, en materia de servicios podríamos discriminar entre nacionales y extranjeros, porque no les aplica la obligación de trato nacional. En materia de contratación pública podríamos limitar el número de proveedores de servicios, porque no le aplica la obligación de acceso a mercados. También otra exclusión son los derechos de tráfico aéreo. Y los derechos de tráfico aéreo tienen que ver con los permisos que brinda un país para que las aerolíneas comerciales puedan hacer cierto tipo de servicios. Entonces, los derechos de tráfico aéreo tienen que ver con, por ejemplo, que se le dé a ciertas aerolíneas el permiso de hacer cabotaje interno, o que se le dé a las aerolíneas el permiso de volar de un punto del territorio costarricense a un punto de otro territorio, o que se le permita al avión extranjero venir, pasar la noche en Costa Rica y devolverse. Eso se llama son las famosas libertades del aire y están reguladas en otros tipos de tratados. Son los tratados que hace la Dirección General de Aviación Civil. Y como es un tema completamente aparte y un tema en el que no se pudieron poner de acuerdo para la AGCS, simplemente se dijo: los derechos de tráfico aéreo no están incluidos en el AGCS. Pero ¿qué cosas sí están incluidas en el ámbito de la AGCS? Las reservas informatizadas, ¿verdad? Las reservas de etiquetas. También están incluidos los derechos de reparación y mantenimiento. Entonces, los servicios de reparación y mantenimiento están incluidos dentro del marco de la AGCS y le van a aplicar las obligaciones de la AGCS. Aquí en las dos líneas siguientes, básicamente es para que estudien y para que se lo aprendan, porque estas líneas básicamente resumen lo que acabo de explicarles con el anterior gráfico, ¿verdad? O con el anterior esquema, que la cobertura de la AGCS es amplia por estas razones, que las medidas que se cubren son estas medidas y que son sumamente amplias, que se tiene que memorizar la definición de servicios en ejercicio de facultades gubernamentales, porque yo en esto lo pregunto en cuanto a evaluación tengamos, pregunto la definición de servicios en ejercicio de facultades gubernamentales. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes sepan que los tratados de libre comercio no se utilizan, menos en materia de servicios, no están hechos para regalar el país, ¿verdad? Porque siempre tenemos la posibilidad de proteger estos servicios que son fundamentales para la economía, pero también son fundamentales para la política social y que no tienen que ver nada con lucro, ni negocios, ni servicios comerciales. Lo de la contratación pública y listo. Entonces, el esquema nada más resumía las siguientes líneas.